trabajo puede ser detectado y tratado. El papel de las organizaciones debe ser el asegurar que todo su personal de trabajo tenga acceso a programas que ayuden a manejar y cambiar estos tipos de conducta. Como directiva y administradora de un programa privado de mantenimiento de salud, yo estoy convencida que apenas estamos comenzando a descubrir fórmulas eficaces para proveer con calidad servicios de salud y bienestar al trabajador. Los seguros de salud contratados por el empleador son una buena alternativa. Sin embargo, diversas actividades de promoción de la salud realizadas directamente por los empleadores deberán complementar los servicios de estos seguros. Los trabajadores que han adoptado estilos de vida no saludables deben ser redirigidos hacia actividades de prevención y desarrollo integral. Si los trabajadores tienen acceso a seminarios y talleres sobre cómo dejar de fumar, sobre nutrición y manejo del peso y control del estrés, sin duda tarde o temprano iniciarán ellos mismos su propia rehabilitación. ¿Sabían ustedes que por cada $1 que se invierte en programas de desintoxicación entre mujeres embarazadas, fumadoras de cigarrillos, se ahorran $6 en costos de atención neonatal? Este tipo de información demuestra que los empleadores tienen interés en la salud del trabajador, y esto resulta en mayor productividad. Yo considero que es esencial que todas las organizaciones públicas y privadas hoy en día jueguen un papel proactivo en el desarrollo de un diagnóstico de salud en sus comunidades. Ya que todos los directivos buscan competir favorablemente en su ramo de negocio, y ya que todas sus organizaciones dependen de un buen ambiente de salud pública en su comunidad, que es de donde vienen sus trabajadores, es de vital importancia que se involucren en la identificación de los retos principales de salud en su entorno. Una vez identificados y priorizados, se pueden proponer de manera compartida programas de atención a largo plazo con sede en la comunidad para que los recursos limitados se localicen en las áreas donde más se necesiten. Me he permitido incluirles una lista de lecturas en su manual de participante. En especial los motivaría a que adquieran una copia del informe de 1998 del Grupo CHIP en San Diego, el cual les puede servir como modelo de referencia para planear y diseñar su propia estrategia en su organización y en su comunidad. Muchas gracias por su interés, su atención y participación. Muchas gracias, Kathleen. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de llamadas. Por lo tanto, les pedimos que por cada llamada hagan una sola pregunta y que la pregunta sea breve y que la hagan a una velocidad normal para facilitar la interpretación. Pueden llamar por teléfono o al número de fax que aparecen en la pantalla. Y por favor, aléjense de los monitores al hacer la pregunta para evitar la interferencia de sonido. La primera pregunta nos llega de Cuba, La Habana. Adelante, servicios de información del transporte. Ha sido muy interesante esta primera parte de la videoconferencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo considera usted que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones puedan ayudar a las comunidades a identificar y atender sus problemas de salud? Muchas gracias. Las tecnologías y la salud. Muy buena su pregunta. Le vamos a dar la palabra al doctor Lipin para ver si él nos puede hablar un poco sobre la salud y la tecnología. Muchas gracias. Hola, Cuba, por su pregunta. Creo que podemos bregar con estos temas muy eficazmente si podemos medir los problemas y la capacidad para entender los problemas gracias a la tecnología y sobre todo las computadoras, la tecnología avanzada que disponemos hoy en día. Y si podemos hay muchos pacientes que están interactuando con la industria de la atención de la salud a través de las computadoras. Esto nos permite
permite entender cuáles son los problemas y las cuestiones y abordar y responder a ellas. Bueno, desde el punto de vista de la perspectiva de los planes de salud, ¿cómo se entrega estos servicios de salud? Estoy de acuerdo con el doctor Lippin. Una de las cosas que hay que hacer es facultar, darles empowerment a los pacientes, a los empleados, dándoles información sobre su estado de salud. La tecnología de hoy, la información que está disponible en la Internet, permite a los pacientes ser participantes activos en los planes de tratamiento, en los diagnósticos tempranos de las enfermedades, donde antes, en cambio, no teníamos esos medios y éramos más bien víctimas, y utilizo el término porque, por supuesto, ligeramente, porque lo que hacíamos era que nos decían, esto es lo que le pasa y usted no tiene la habilidad, la capacidad para obtener la información que requiere el ego, la persona no especializada, ¿no? Entonces yo creo que los patronos, los grupos, las bibliotecas deben ofrecer acceso a la Internet para que la gente se eduque en cuanto a las enfermedades, y el empleado entonces puede entender un poco más sobre sus afecciones, sus enfermedades, sus debilidades o las situaciones que se presentan en sus hogares, en sus familias. O sea, la facultad del individuo, o sea, hacerle sentir que tiene poder y que está realmente manejando el asunto, que tiene las riendas en sus manos. La pregunta nos llega ahora de Fenalco, Medellín. Adelante. Colombia. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Sabemos que quien se enferma no es el cuerpo, sino el ser, quien somatiza sus problemas. ¿Cuál debe ser entonces el rol preventivo de la empresa en este contexto? Vamos a darle la palabra al doctor Lippin, quien ha pasado algún tiempo tratando sobre esto, el tema integral, holístico. Muchas gracias por su pregunta tan importante. En toda mi carrera he creído yo siempre que hay un modelo biopsicosocial, y creo que su pregunta se refiere a esto, especialmente a la responsabilidad que tiene el individuo y la organización para entender ese modelo y realmente ofrecer los recursos para que todo el ser humano, para que el ser humano integralmente, físico, mental y espiritual, todas estas perspectivas puedan surgir, mejorar y crecer. Las personas son responsables, pero también el lugar de trabajo en cuanto a lo que es institución de todos, en todos los lugares de trabajo del mundo. Yo sé que usted va a hablar un poco más sobre esto en su charla, en su presentación. La tercera pregunta nos llega del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Porto Alegre, Brasil. Adelante, Brasil. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cómo combater el abuso del tabaco, álcool y droga cuando la media y la mayoría de los anuncios valorizan los que usan del tabaco, álcool y droga? Esto es algo que estamos luchando aquí en Estados Unidos por erradicar. Tal vez Kathleen puede hablar sobre el tema de la publicidad negativa para la salud. Esta es una preocupación de muchas personas que están en el tema de la salud, los proveedores o los que ofrecen acceso a través de los planes de atención dirigida, de atención médica dirigida. Una de los problemas comunes en lo que coincidimos todos es que tenemos nosotros que presentar un mensaje que suene más, que llegue más a la gente de la comunidad, y tenemos nosotros una batalla que librar, porque las estadísticas muestran que en Estados Unidos, por primera vez en 20 años, hay más adolescentes que empiezan a fumar de lo que había en mucho tiempo. Así que esto es alarmante y tiene que ver con la forma en que los medios de información colectiva
están presentando las cosas. Entonces nosotros tenemos que responder con mensajes más frecuentes y maravillar al público respecto del uso, hacer que no sea y que se lo vea como una calavera, como una realidad negativa, esto del uso del alcohol, el cigarrillo. Y en las escuelas, por ejemplo, hay que promover en las bibliotecas públicas, en todos los ambientes públicos, hacer concientizar a la gente. Bueno, escuchemos el lado clínico, quizás, qué es lo que ocurre en su empresa. Estoy de acuerdo con Kathleen. Definitivamente yo he notado que ha mejorado en Estados Unidos en algunos casos en esto de lograr hacerlo menos interesante y estos vicios y que la gente se concientice. Lo importante es el trabajar a nivel de la responsabilidad que deben asumir los medios de comunicación. Las películas, Hollywood tiene gran responsabilidad, incluso las empresas cuyos ingresos provienen de la venta de alcohol, de tabaco o de medicamentos prescritos. Los ciudadanos corporativos responsables deben gestionar, deben hacer parte de esta campaña y participar en una campaña de concientización. Bueno, en Estados Unidos han habido algunos casos legales, algunos juicios que han precisamente sido hitos históricos con respecto al uso de del tabaco, alcohol y la droga en la sociedad. Vamos con esta siguiente pregunta de la Universidad Tecnológica. Good morning. Buenos días. I want to know Quiero ¿cuál es la relación entre la contaminación y el estrés del ser humano? Muchas gracias por su pregunta. La relación entre la contaminación y el estrés. Esto específicamente es algo que al doctor Lippin le interesa mucho, este tema. Vamos a ver qué nos dice. Gracias por la pregunta. A mí, mi empleador es una empresa multinacional, una empresa de químicos. Y definitivamente yo pienso que la contaminación tiene un impacto negativo directo en el cerebro del ser humano y también en la percepción, incluso desde un punto de vista de estética. Cuando una persona como usted o como yo se da cuenta de que hay de que el agua está sucia, de que el aire está sucio o viciado, o desde el punto de vista estético, también incluso impacta y nos crea estrés. Hay impactos biológicos en el cerebro que hay que entender con más claridad. Y también esto pide que nosotros tomemos una medicina ambiental, y esto va también a llegar al punto de la neurociencia. Y si tuviéramos un mundo con tierra más limpia, con aire más limpio y agua más limpia, eso sería lo ideal, pero también tenemos que poder ofrecerle al ser humano una válvula de escape del estrés, es decir, el contacto con la naturaleza, y por lo tanto es importante tener una naturaleza limpia, descontaminada y conservarla así. La compresión, la tensión que uno va acumulando en el trabajo, la puede descargar en la naturaleza, pero la naturaleza debe estar bien mantenida justamente. Gracias. Ahora la pregunta nos llega de la Universidad de Alicante, de España. Adelante. Buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Pedro y llamo desde la Universidad de Alicante. Quisiera saber, ante la nueva situación del incremento del paro, flexibilidad laboral, etcétera, y con menor cobertura de las empresas a sus empleados, ¿quién debería y cómo realizar la atención comunitaria de la salud? Muchas gracias. Esta es una juxtaposición muy interesante. A ver qué nos dice Kathleen, porque ella participa tanto en asuntos de la comunidad, pero también vamos a ver qué nos dice. Sí, su pregunta es excelente. Nosotros estamos bregando como ustedes han escuchado ya en mi presentación. Pienso que la responsabilidad de la atención médica, de la atención de la salud, del cuidado, es responsabilidad de la comunidad, y los empleadores tienen que ver cuál es el nivel de contribución que ellos están dispuestos a hacer para poder ofrecer seguro de salud a sus empleados y beneficios
de atención médica. Esa es una de las avenidas para una buena atención de la salud, una buena salud pública. Yo creo que hay que tener autorresponsabilidad como ciudadanos en cuanto al interés en la salud y el estado de la salud. El gobierno hasta cierto punto también, las iglesias, las escuelas, todos jugamos un papel importante en lo que es la atención médica y de salud. Si observamos en la atención de la salud, la podemos ver desde una variedad de perspectivas. La principal sería la prevención, la salud preventiva, la medicina preventiva. Todos podemos contribuir de alguna manera como ciudadanos en la comunidad, cómo podemos mejorar el estilo de vida de la comunidad, programas de vacunación, de intereses que tengamos para poder intervenir tempranamente, y el impacto que tiene todo en la comunidad. No es solamente responsabilidad de la organización, del empleador, del patrono, sino de la comunidad entera, ofrecer servicios y buscar formas de financiarlos. ¿Y qué le parece? Gracias, Kathleen, por su respuesta. Doctor Lippin, tal vez usted había mencionado anteriormente que gran parte de lo que usted hace es ampliar el modelo de salud pública a la comunidad. ¿Cómo se relaciona eso con lo que dijo Kathleen? Bueno, mi teoría que se llamaba antes como medicina ocupacional trataba mucho de la salud del trabajador, pero en mi país mi especialidad decidió ampliar su alcance y se convirtió en medicina ambiental, así que ahora nos llamamos medicina ocupacional ambiental, y esto nos lleva al estudio del impacto en la salud pública, no solamente de la salud del trabajador. Y estoy de acuerdo con Kathleen con respecto a la responsabilidad de la persona. Nosotros antes oíamos que no teníamos que darle a la medicina y encargarle la medicina solamente a los doctores. Nosotros también nos podemos constituir en nuestros propios responsables. El sector de las organizaciones, los líderes comunitarios, los hospitales, los líderes religiosos, todos tenemos que tomar cartas en el asunto en el sentido más amplio. La primera dama de la República de aquí de Estados Unidos dice que se requiere una aldea completa para criar a un niño, y eso efectivamente a la hora de la salud de la comunidad también es necesario que todos sus integrantes tomen cartas en el asunto y se concienticen de esta importancia. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad de La Salle, Pachuca, Hidalgo, México. Adelante. Muy bien, gracias. Adelante, México. La pregunta. Se cortó. Podemos continuar explorando la comunidad, la salud y la vida del trabajo. Vamos ahora a pasar a una pregunta que nos ha llegado de la Universidad de Occidente, de los Nichos, Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa. Adelante, México. Sí. ¿Qué actividades se están realizando en las universidades para la prevención del tabaquismo, alcoholismo y otras causas ligadas con la salud? ¿Cuáles son las gestiones a nivel escolástico y académico? Claramente los planes de salud trabajan muy estrechamente con las universidades de Estados Unidos para capacitar a los nuevos médicos a identificar en las evaluaciones iniciales de la salud de los pacientes los comportamientos que pueden llevar a un estado negativo de la salud y a hábitos que pueden llevar a un problema de salud más adelante. Y ahora los médicos pasan más tiempo con los pacientes. También en Estados Unidos tenemos muchos médicos de los grupos de atención dirigida, y ellos tienen que hacer la evaluación del estilo de vida del paciente para determinar si esto les está llevando a dañar en detrimento de su salud. Por ejemplo, si utilizan, el cinturón de seguridad, si es que están enseñando a sus hijos a utilizar el cinturón de seguridad, o por ejemplo, si es que están fumando en el hogar, porque los que fuman muchas veces proceden de hogares donde hay fumadores, o igualmente los que abusan del alcohol provienen de hogares donde hay alcoholismo. Así que los médicos están ahora más interesados en identificar precisamente tempranamente los estilos de vida y los hábitos que pueden ir y poder tratar de cambiar estos, modificarlos y erradicarlos. Doctor Lippin, usted también participa con este Instituto de Salud Nacional
El NIOSH es una entidad del gobierno estadounidense en cuanto para la investigación de asuntos de salud. Yo participo en este instituto. Yo digo que algunos de los líderes en el campo de la medicina ocupacional estudian el estrés, la tensión, la presión bajo la cual se encuentran los estudiantes universitarios, por ejemplo, actualmente, por la competitividad, la competencia. Y en todo caso, como especialista en medicina preventiva, me oriento muchísimo a la noción de que mientras más pronto podemos intervenir en los métodos educativos para promover la salud y evitar e impedir y prevenir los problemas de salud, es lo mejor. Así que es necesario introducir este tipo de educación a nivel de la primaria incluso, y también cuidar a nuestros estudiantes universitarios. La salud de ellos es muy importante. Tenemos que mejorar esto y poder hacer que participen en esta cruzada los líderes universitarios y los profesores, porque estos representan el liderazgo futuro de nuestros países. Muchas gracias. Esta fue también una pregunta excelente. La siguiente pregunta nos llega del Centro de Gestión de Santo Domingo, República Dominicana. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Qué criterios y estrategias debe tener en cuenta una organización, especialmente en los países del Caribe y de América Latina, donde no existe un programa de seguridad social y la mayor parte de los empleados proceden de la cultura de la pobreza? Kathleen asiente con vigor y enfáticamente. Vamos a darle la palabra. Muchas gracias, Dan. Me interesa sumamente este tema, precisamente porque yo trabajo con una serie de beneficiarios de atención de salud que provienen del sector de bajos ingresos de nuestra comunidad. Y una de las cosas que tratamos de recalcar en esta población es que la atención de la salud y un estilo de vida saludable no es caro, que la educación con relación a la nutrición adecuada, que el estilo de vida sedentario y la necesidad de hacer ejercicio, que hay que educarse en cuanto a lo que se debe o no se debe consumir, por ejemplo, evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Esta es una promoción de la salud que no cuesta nada y desde el punto de vista del paciente o del empleado es muy barata. Y no solamente es barata, sino que también se puede hablar a mucha gente y se puede lograr que mucha gente participe. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta observar es que cuando el patrono se involucra y participa con el empleado, entre juntos pueden llegar en la comunidad 5 y 10 personas más, porque el empleado va a compartir esa información y a contar a sus amigos y a sus familiares lo que ha aprendido en el trabajo, y ellos a su vez va a tener una repercusión a nivel va a tener un crecimiento multiplicado. Ahora, dígame acerca de las operaciones internacionales. Bueno, hay muchísimas diferencias entre los niveles socioeconómicos de los empleados, no solamente en mi empresa, en todas las empresas. Lo que ocurre es que ahora, en Estados Unidos, el estatus socioeconómico, lo que nosotros llamamos SES, está en todos los ámbitos y es el tema más importante para estudiar si es que la gente puede o no lograr una buena salud. O sea, no tiene nada que ver con el estado socioeconómico. Estoy de acuerdo con Kathleen, no quiero parecer disco rayado. El asunto es la adicción. Digo que respeto mucho los milagros de las tecnologías médicas del Occidente, pero en este país en particular nos hemos convertido en adictos a las tecnologías y pensamos que la salud la va a resolver solamente la tecnología, y esto es muy caro para otros países. Definitivamente es un tema muy controversial,
porque no todos los países tienen dinero para adquirir esas tecnologías y por lo tanto no pueden seguir los pasos de Estados Unidos y otros países desarrollados con respecto a esta tecnología y esta adicción a la alta tecnología para asuntos de salud. No creo que, como dijo Kathleen, que también aquí sea la respuesta a los excesos de la tecnología. Estoy de acuerdo con Kathleen en eso, efectivamente. Hay cosas baratas, naturales, que se pueden aplicar en todos los países, porque hay muchos problemas sociales y los estamos atribuyendo al asunto médico, pero tenemos que ver también el impacto de los temas sociales en la salud, porque el problema de la pobreza y de la economía también tenemos que recalcar la prevención, la responsabilidad social de las empresas, es decir, ese modelo global que usted mencionó antes también se está reflejando en la medicina, es decir, que el problema social se convierte en un problema de salud, porque hay que verlo de una manera integrada. Veamos las preguntas de la Universidad de Ricardo Palma de Perú. Adelante, Perú. Lima, adelante. Habla el profesor Quineche de la Universidad Ricardo Palma. Quisiera hacerles una pregunta sobre personas que trabajan y viven en medio ambiente en el cual se consumen drogas. ¿Qué estrategia debería emplear el empleador para poder solucionar estos problemas? Señor profesor, muchísimas gracias por su pregunta. El tema de la sociedad donde el problema está y de qué manera el empleador puede ayudar o intervenir. Vamos a darle la palabra a Kathleen. Bueno, como a medida que yo hacía la investigación para esta conferencia, estudié un poco los problemas de abuso de drogas en muchos países donde estamos en este momento conversando, en esta red internacional. Nosotros pensamos que en Estados Unidos el problema es abrumador. Yo sé que este problema es terrible aquí en San Diego. La información que yo les dije antes identifica que se utilizan drogas no solamente en el lugar de trabajo, sino también en las escuelas, y que cada vez más está llegando a los niveles de niños más y más jóvenes. Creo que tenemos que, como ciudadanos, en tanto ciudadanos responsables dentro de una organización, tenemos que asegurarnos de que vamos a educar a la gente respecto del impacto negativo que tiene esto de las drogas, no solamente en su vida del hogar, de la familia, sino del trabajo. Esta política de tolerancia, como empleadores, nosotros tenemos que practicar una política de intolerancia. No es que no debamos tener caridad y compasión y ayudar, sino que nosotros tenemos que trabajar con nuestro empleado para ayudarle a salir de ese atolladero, de ese hoyo. Tenemos que tratar de curarlo, no castigarlo porque haya desarrollado una adicción, sino que tenemos que ayudarlo, identificar el problema, buscar los signos de un abuso de drogas y buscar resolverlo, buscarle un tratamiento para que ofrecer. Nosotros esta es una batalla en la que estamos librando en Estados Unidos constantemente. Ahora vamos a Costa Rica, San José de Costa Rica. Adelante. ¿Aló? Costa Rica, buenos días. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo modificar el comportamiento dentro de una organización si muchas veces los directivos fuman, toman licor o consumen drogas y no están entonces interesados en que se apliquen programas en su empresa? Pues ellos serían los que deben iniciar con el ejemplo. Esta es una pregunta excelente, porque estamos viendo algunos cambios en Estados Unidos donde los líderes se están volviendo ejemplo realmente, porque vamos a darle la palabra al doctor Lippen. Esta es una pregunta sumamente importante y realmente en cuanto al modelo que debe presentar un líder. Si hay crisis de liderazgo en este país, parece que ustedes también tienen problemas de liderazgo, crisis entre los líderes, ¿verdad? Y efectivamente al líder le toca ser ejemplo y vivir
decir lo que predica y practicar lo que predica y predicar lo que practica. Y el líder debe evitar todo comportamiento destructivo que no solamente es para sí mismo y para su familia, sino que también destruyen la organización y la sociedad, porque si ellos desde el punto de vista de salud se comportan de esa manera, imagínense ustedes la calidad de sus decisiones de negocios. Esa pregunta es extraordinaria. Me gustaría trabajar con ustedes para tratar de definir qué constituye un buen líder. Ciertamente uno que consume drogas y alcohol no entra en la categoría de buen líder. ¿Qué le parece a usted, Kathleen, sobre el papel del líder? Muy bien, yo estoy de acuerdo que durante algún tiempo parecía que era una persona que consumía drogas y alcohol, era poderosa porque al final del día de trabajo se lanzaba su vaso de whisky y le da un cóctel a su huésped y todo eso. Puede haber sido un poder, estatus, poder socioeconómico y todo eso, pero la líder de liderazgo definitivamente es necesario erradicarle, decir, bueno, no estatus, poder socioeconómico y todo eso, pero la líder de liderazgo definitivamente es necesario erradicarle, decir, bueno, no más este comportamiento, ya no vamos a hacer negocios con organizaciones que tienen este tipo de filosofía y comportamiento. Y nuevamente nosotros como líderes tenemos que evitar este tipo de abuso y además también tenemos que demostrar y con el ejemplo un estilo de vida saludable, sano, en lugar de un almuerzo extravagante con un cóctel y con mucho alcohol y licor. Hay que evitarlo porque podríamos directamente hacer algo durante la hora del almuerzo, ir a una caminata por una milla, caminar, hacer ejercicio. No tenemos que pagar mucho para estar en un gimnasio caro ni elegante, sino mostrar formas sanas de conservar la salud y predicar eso y dar ese ejemplo. El ejemplo entonces también va a transferirse a los jóvenes de hoy, que son los que van a liderar el mañana. Vamos ahora a escuchar el módulo 2, durante el cual el Dr. Lipin va a explorar el desarrollo de programas que impactan a todas las facetas de la vida del trabajador, del empleado, pero también ofrece ejemplos prácticos de lo que de cómo el empleado queda facultado. Y creo que el Dr. Lipin presenta algunos estudios y filosofías que son muy interesantes, junto con la conversación a nivel de modelos de comunidad, modelos de salud que ofrece Kathleen Mead, que promueve un papel mejorado del empleador, la relación entre los programas desarrollados y las medidas tales como salud, productividad y las contribuciones a la comunidad. El Dr. Lipin además resalta el hecho de que nosotros, podemos ser un elemento fuerte para dar la satisfacción en el lugar de trabajo, y la confluencia del trabajo, el ambiente y la salud se convierte en lo esencial de la organización de hoy, a pesar de los cambios radicales.